día de hoy es básicamente la creación de APIs, las potencialidades y las aplicaciones que se pueden dar en los negocios. Actualmente trabajo como Software Senior Developer en Globant. Yo soy ingeniero electrónico, tengo más de 15 años de experiencia, yo desde el año 2000 de la universidad. También he sido instructor de tecnología en diferentes ámbitos, ¿no? De tanto Java, Android, Python. Ahí les comparto mi LinkedIn y mi Twitter. La agenda del día de hoy es, en primer lugar, vamos a revisar qué es un API. Vamos a ver por qué la importancia de los APIs. Vamos a revisar lo que es RESTful y GraphQL, que son, digamos, las formas o las técnicas que más se utilizan para el desarrollo de APIs. Vamos a ver un poco la comparación entre APIs y microservicios. Vamos a tener en cuenta las consideraciones que se deben tener para desarrollar APIs y algunas conclusiones finales. En primer lugar, vamos a ver las tendencias, ¿no? Las tendencias es de que la creación de APIs por las diferentes empresas en el mundo tecnológico está creciendo en forma exponencial. Si vemos, este es un gráfico que nos permite ver desde el 2005 hasta el 2018 la tendencia de la creación de APIs, y esta tendencia es exponencial. Ya hay todo un ecosistema y los principales players en el mundo de la tecnología tienen el desarrollo de APIs. Google, como bien lo mencionaba hace momentos Caterine, tiene un conjunto de APIs que se pueden utilizar ya sea de los correos o de mapas. PayPal, de hecho, tiene también muchos APIs. Y así hay diferentes empresas en el mundo que nos ofrecen ya un conjunto de APIs para poder utilizarlos. Pero, ¿qué es un API? Ese es lo primero que deberíamos preguntarnos. Un API es, bueno, en el acrónimo de Application Programming Interface, es un punto de entrada bien definido a un sistema. ¿Sí? Este sistema puede ser un sistema complejo, o por lo general es un sistema complejo, y este API hace muy sencillo que podamos interactuar con este sistema. Por ejemplo, si ustedes van a un conector en la casa, este conector ustedes básicamente enchufan el computador, o enchufan el televisor, o enchufan algún equipo electrónico, pero detrás hay todo un sistema que permite que la energía llegue a este punto. La máquina expendedora es similar. Básicamente yo ingreso una monedita o unas monedas o un billete, y detrás primero hay un sistema que valida las monedas, valida la cantidad, valida si es que el producto que quiero elegir está disponible, y luego me lo proporciona. Y también me puede dar la capacidad de darme una devolución, un vuelto. Entonces, todo este sistema complejo, digamos que para nosotros es tan común utilizarlo, detrás hay todo un sistema desarrollado, pero para nosotros es fácil utilizarlo. Esa es la principal idea de los APIs, tener sistemas sencillos que se puedan utilizar, pero claro, detrás hay sistemas complejos. Y seguro muchos los hemos utilizado y no nos hemos dado cuenta, como el sistema eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico, si ustedes se dan cuenta, viene desde la generación, la transformación, el transporte, hasta que llega a nuestras casas. Todo esto de acá, esta complejidad, está oculta en este simple switch, donde nosotros conectamos el computador. En tecnología también hay interfaces que utilizamos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha pagado en Internet o no ha hecho una compra en Internet y ha podido hacer los pagos, ya sea con PayPal o con alguna tarjeta de crédito? Estas interfaces, esta es una interfaz que, si se dan cuenta, agrupa a diferentes jugadores en el tema de pagos, y lo agrupa en un sistema muy sencillo. Esto inclusive muchas veces lo podemos integrar a nuestras aplicaciones, ya sea una aplicación web o aplicación móvil,
no tenemos por qué hacer todo el desarrollo. Usamos ya el desarrollo de algún proveedor. Y esa es la ventaja también de los APIs, que yo puedo centrarme en el core de mi negocio y utilizar APIs de otros vendedores, de otros players tecnológicos. Acá, por ejemplo, voy a mostrar el ejemplo de Google Maps. Acá está ubicado San Vicente de Cañete, que es donde están. Es básicamente, si yo uso JavaScript, ¿no? Function init map, voy al API de Google y le indico básicamente latitud y longitud y le indico el zoom. Claro, previamente he tenido que hacer un registro de la API, un registro para que me dé una key, pero luego de eso, si se dan cuenta, utilizarlo es muy sencillo. Entonces, esa es la idea de los APIs, que la interacción con el mismo sea sencillo. Acá, digamos, en el ejemplo que les mostré, initmap, creo el mapa de Google con la función en JavaScript. Básicamente le indico latitud, longitud y le indico el zoom. Este ejemplo que les he compartido está en los ejemplos de Google, entonces es muy sencillo de utilizar. Ok, entonces ya tenemos en claro qué es un API. Un API es una interfaz que nos permite compartir la complejidad o ocultar la complejidad de un sistema, ¿sí? Y poder utilizarlo de una forma sencilla. Pero ¿por qué son importantes? Actualmente, en las empresas, en el desarrollo de software, son importantes porque nos permite reducir costos, abrir nuestros sistemas a otras audiencias y en el tiempo poder monetizar estos servicios. Por ejemplo, Google Maps empezó como algo gratuito y es más, tiene una capa gratuita, pero si tú quieres usar Google Maps de pronto para alguna aplicación, como por ejemplo un sistema tipo Uber o un sistema tipo rápido, domicilio, donde uno ve los mapas y ve la ubicación y cómo el Uber se mueve en el tiempo, ese es un sistema que actualmente de pronto Google puede cobrar según la cantidad de consultas. Entonces, esa es la parte de monetizar los servicios. ¿Y por qué es importante ahora los APIs? Porque son omnipresentes. Al desarrollar los APIs, y bueno, dado que ahora todo, digamos, o muchas aplicaciones son mobiles, uno cuando desarrolla un API piensa en mobile primero, es más simple para las integraciones porque incluso uno cuando desarrolla una arquitectura puede pensar en el desarrollo de APIs para la arquitectura interna de la aplicación, incluso al principio, y luego ya pensar en otras audiencias. Nos sirve para la modernización, para la automatización y, como lo mencionamos, para la monetización. En este punto vamos a centrarnos en dos, no vamos a detallar todos, vamos a centrarnos en la parte de la omnipresencia y la parte de la automatización. En la parte de la omnipresencia, porque, por ejemplo, digamos, cuando anteriormente yo desarrollaba una aplicación y esta aplicación era una aplicación de las cuales llaman monolíticas, donde todo estaba en un solo lugar. Si yo de pronto quería tener una aplicación desktop y una mobile y una web, yo tenía que de pronto desarrollar todo lo que hice para la parte desktop o la parte lógica de negocio, hacerlo nuevamente para la parte web. La idea de la omnipresencia o de tener un API es que la misma lógica de negocio pueda ser utilizada por mis diferentes clientes, ya sea una aplicación móvil, ya sea una aplicación web, ya sea una aplicación que se debe instalar en un computador. Entonces, la misma lógica es usada por todos. Y esto me facilita el mantenimiento, el versionamiento, no tengo que duplicar código. Esa es la idea de tener una arquitectura, ¿no?, orientada a APIs. En el caso de automatización, me permite el tema de escalabilidad, el tema de actualización es más sencillo, la parte de pruebas, el bajo acoplamiento, el despliegue, el versionamiento. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una aplicación monolítica,
si yo quiero hacer un pequeño cambio, un simple cambio, por ejemplo, del color de la pantalla, tengo que desplegar toda la aplicación. En cambio, con el tema del desarrollo de APIs o de APIs, si yo quiero hacer un cambio, solo hago el cambio en la API que tengo que cambiar y no tengo que hacer los cambios en toda la aplicación. A mí me ha pasado así casos críticos, muy críticos, donde, por ejemplo, para desplegar una aplicación en una empresa que estaba a nivel nacional, nos tardamos un mes en hacer el despliegue de un cambio en la aplicación. Eso es hace muchos años. Eso ahora ya no se permite. Ahora los cambios son inmediatos. Deben ser, como mencionan, usando los conceptos de integración continua y despliegue continuo. Digamos que la tendencia ahora es que día a día el software debe ser, todos los días debe haber una mejora, un improvement de nuestro software. En el caso de pruebas, el tener un API y poder probarlo sin necesidad de probar toda la aplicación también es interesante y es, digamos, más sencillo de probar porque yo me focalizo o me enfoco en el API que voy a cambiar, no en toda la aplicación. El despliegue es más sencillo porque nuevamente también yo tengo una pequeña parte de código que cambiar, no tengo que hacer el cambio de toda la infraestructura, de toda la aplicación. En esta empresa, actualmente en el proyecto en el cual estoy, más o menos el proceso de desarrollo que tenemos es así, ¿no? Viene el programador, desarrolla la API, esta API tiene que llegar con los test, con los test unitarios para probar que que el API funciona bien. Además, tiene que tener algunas pruebas de integración. Esto se lleva a Bitbucket, donde hacemos el control de las versiones, de los diferentes cambios del API. En la parte del control de versiones, otra de las ventajas que tenemos es que hay en todo momento una revisión de pares. Parte del proceso de desarrollo que tenemos en la empresa es que cada cambio de la API tiene que tener por lo menos 2 approvals del equipo de desarrollo y un approval de un arquitecto de tecnología. Y esto es automático. Cuando ya tiene los 2 approvals, cuando ya tiene el approval del arquitecto, esto se puede hacer un merge con la rama principal. Y la parte del despliegue continuo se usa con Jenkins. Y Jenkins ya despliega la aplicación en los servicios de la nube. Actualmente en el proyecto en el cual estoy, todos los desarrollos están en AWS. Para algunas partes del despliegue, en la parte de automatización, como mencionaba Mayra, se puede hacer de pronto con el commit, uno hace el commit en Bitbucket y automáticamente en Jenkins hay una tarea que está pendiente de eso y puede tomar el control de versiones y lo puede desplegar en la nube. Esa es, digamos, la forma que tenemos actualmente. AWS también tiene los servicios de control de código, tiene Code Commit y también tiene Code Deploy y Code Pipeline, que también se podría utilizar para la parte de integración continua y despliegue continuo. Digamos que acá ya depende, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, ya depende de ustedes. Por ejemplo, en vez de Bitbucket pueden usar Git, que también es un software gratuito, es open source, y pues también Jenkins también es open source. Los servicios de AWS sí son pagos, igual tiene una capa gratuita que ustedes pueden utilizar para probar, de repente hacer pruebas de concepto, ¿sí? En la parte de escalabilidad sí me quiero un poco enfocar de todos los puntos que hemos mencionado, porque cuando teníamos la parte monolítica, ¿cuál era cuando yo quería de pronto escalar, casi siempre se hablaba de escalamiento vertical. ¿Qué significa escalamiento vertical? Ponerle más procesador, ponerle más memoria, y que todo funcione en el mismo lugar. En cambio, cuando yo hablo de la arquitectura de microservicios o la arquitectura centrada en los APIs, lo que yo hablo es de un tema de escalabilidad horizontal. Entonces, de pronto, yo me enfoco o puedo tener un servidor solamente centrado en una API, ¿sí? Mientras que en el otro lado yo tenía que todo un servidor de estar, o le daba, todo un servidor le daba soporte a toda la aplicación
¿sí? En este caso, yo, por ejemplo, tengo microservicios específicos y le puedo dar capacidades para determinados microservicios. Por ejemplo, si yo veo que mi aplicación, el servicio de pago, es lo que me consume el 80% de los recursos, entonces yo despliego el servicio de pagos en otros contenedores o en otros servidores y lo demás lo tengo en un solo servidor. Y este servicio de pagos es lo que yo le voy a dar más potencia o le voy a dar que se pueda desplegar en otros contenedores. Entonces, eso me permite la escalabilidad, ¿sí? Ok, ya hemos visto la definición, ya hemos visto la importancia. Vamos a ver un poco ahora la comparación entre las dos principales formas de trabajar con APIs. En mi caso, he trabajado mucho con RESTful. GraphQL, digamos que apenas lo vengo explorando, apenas lo estamos revisando como haciendo, digamos, pruebas de concepto para ver de pronto dónde encaja, ¿sí? Pero hasta el momento lo que más he utilizado es la parte de RESTful. Si hablamos de RESTful, básicamente RESTful utiliza lo que es el protocolo HTTP y las URLs es, digamos, como se muestran, ¿no? Por ejemplo, articles y uso el post, ¿para qué? Para insertar un nuevo elemento en la base de datos. Si yo uso el método get, nuevamente, está basado en el protocolo HTTP. Y lo mismo, uso articles y le pongo, por ejemplo, 1, es que me va a obtener el artículo con ID igual a 1. O si yo hago un put de articles con 1, lo que estoy haciendo es una actualización de ese artículo, del artículo con ID igual a 1. Y si uso el delete, si uso el delete de HTTP, lo que está haciendo es articles y está eliminando el artículo con ID igual a 1. Ese es, digamos, un poco cómo trabaja RESTful. Si se dan cuenta, las URLs, parte de la URL es lo que yo voy a obtener o lo que yo voy a, o la acción que yo voy a realizar. Ese es cómo trabaja RESTful. GraphQL, por otro lado, digamos que está orientado más a la consulta. Yo puedo, básicamente, en un solo endpoint, dependiendo de la consulta que yo envío, obtener más o menos información. En el caso de RESTful, por lo general, yo obtengo siempre el mismo formato. Si hago un GET, obtengo la información o un JSON donde contiene toda la información que yo necesito y ya está establecida la forma. En cambio, en el caso de GraphQL, justamente lo que va a hacer son como consultas y me puede obtener diferentes tipos de información. Es más, yo, por ejemplo, puedo obtener, si yo mediante RESTful tengo cursos y mediante RESTful yo digo, tengo toda la información de los cursos. En cambio, con RESTful yo básicamente puedo decirle, no, dame solamente los cursos del año 2009, dame solamente los cursos que están activos, dame solamente los cursos que son del área de ciencias de matemáticas, por ejemplo. Entonces, ese es básicamente un poco el enfoque, ¿no? Mediante REST yo tengo las APIs y cada API va a un determinado endpoint y me obtiene la información de ese endpoint. En cambio, con GraphQL yo tengo un gateway donde ese gateway puede ir a una API. Elasticsearch es una base de datos no relacional, ¿sí? Puedo ir desde GraphQL a esa base de datos no relacional o puedo ir a una base de datos relacional. Antes tengo que, claro, detrás ahí, digamos que yo tengo que registrar cada consulta que yo puedo responder, ¿sí? En GraphQL. O cada fuente de datos que yo puedo acceder. Claro, entonces acá es los dos superpoderosos, ¿no? O sea, ¿cuál, ¿cuál debo yo elegir? Entonces, para elegir uno u otro, siempre tengan en cuenta, o sea, a mí me ha pasado muchas veces que de pronto viene alguien y me dice, no, mira, salió este nuevo lenguaje de programación y tenemos que implementar ahora este nuevo lenguaje. Por ejemplo, ¿no? En su momento fue Python, en su momento fue Ruby o en su momento fue PHP. Actualmente en la parte de móvil es Kotlin, por ejemplo, ¿no? O no, que ahora, y pasa mucho también con los frameworks del frontend, como Angular, como React, como Vue, no, salió este nuevo framework, apliquémoslo, utilicémoslo.
En la parte académica, sí, es válido explorar todas las tecnologías porque están en la parte justamente académica, pero en la parte de empresa ya es un poco distinto. Hay que tener consideraciones de la arquitectura y de cómo esta tecnología va a encajar con los sistemas actuales. No solamente, no solamente si es súper buena de utilizar o nada, se tiene que ver inclusive hasta si hay una comunidad detrás que dé soporte a esta nueva tecnología. A mí en algún momento me pasó que quisimos implementar un proyecto, les hablo del año 2009, estábamos viendo hacer chatbot con Python, eh, estaba todo bien, pero no había detrás una comunidad, por lo menos en Perú en ese momento, que le diera soporte al tema. Entonces el tema se quedó en una etapa de prueba de concepto, no evolucionó mucho más. Ahora, claro, ahora ya podría yo utilizar Python y utilizar, porque ya tiene toda una comunidad detrás, porque ya hay muchas librerías, porque ya hay cosas que ya están desarrolladas, evolucionadas. Entonces, cuando yo elijo una determinada arquitectura, no solamente se debe poder elegir porque es nueva, sino tienen que tener muchas consideraciones detrás. Y siempre empiecen por pruebas de concepto. En el caso de las APIs, si yo elegí RESTful o elegí GraphQL, debo tener en cuenta si es si la tecnología que voy a utilizar me va a permitir que sea stateless, que la interfaz sea uniforme, si va a poder ser fácil de escalar. Y justamente acá entra el rol del arquitecto de APIs. Por lo general, en una empresa hay un arquitecto. Si ya la empresa es muy grande, hay un conjunto o hay muchos arquitectos, ¿no? Inclusive puede haber una persona que solamente se dedique al tema de APIs, ¿no? Actualmente la empresa donde yo trabajo, o sea, es una empresa bastante grande, o sea, para el proyecto, o sea, para el cliente para el cual estoy trabajando, y hay ellos le llaman el council de arquitectos, ¿no? Donde se reúnen todos los arquitectos como a ir definiendo por dónde va la tendencia o la evolución de todos los sistemas. Entonces, el rol del arquitecto justamente es entender los diferentes paradigmas y elegir el adecuado para la tarea. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, o sea, siempre cuando vayan a proponer algo, y acá también yo quiero rescatar lo que mencionaba Catherine, ¿no? Por ejemplo, que de pronto desde el lado de los programadores o de los desarrolladores vemos el tema muy complejo y queremos hacer toda una aplicación web y queremos meterle detrás de pronto muchas metodologías y cuando solamente el usuario necesitaba un botón, ¿sí? Y de pronto solamente necesitamos hacer algo con AppScript, ¿sí? Quiero destacar eso. Entonces, siempre tengan en cuenta al usuario, ¿sí? El usuario debe ser el foco del desarrollo. Entonces, por eso es entender los diferentes paradigmas y elegir el adecuado para la tarea. Eso es muy importante, porque claro, o sea, siempre los de tecnología queremos hacer el super sistema, ¿no? Nuevamente, REST versus SQL, ¿cuál es el mejor para determinada tarea? O sea, lo que tenemos que pensar es cuál es el mejor para la tarea que queremos hacer. Sí es importante conocer las dos. Sí, yo pienso que es importante conocer las dos y de pronto en algún momento se pueden convivir los dos, ¿no? Por ejemplo, en algún momento cuando por allá, por el año 2001, 2002, yo empezaba a trabajar en desarrollo de software con Java, me preguntaban, oye, hagamos esta aplicación standalone con Java. Pero no, o sea, yo por ejemplo en ese momento decía, no, pero hagámoslo mejor con Visual Basic, que es más rápido, que es más sencillo. Con Java es más complejo hacer una aplicación de standalone o de escritorio. De pronto Java en ese momento era mejor para web. ¿Me explico? Entonces siempre tengan en cuenta la tarea que quieren desarrollar y en base a esa elijan cuál tecnología es la más adecuada. Consideren las limitaciones de negocio, de complejidad, del dominio, de cultura. ¿Por qué? Nuevamente, a mí me pasó que en el equipo queríamos implementar un chatbot con Python, año 2009. Siempre les menciono el año porque ahora es distinto. Y en ese momento, pues todo el equipo estábamos con Java. Por ahí alguien se metió a hacer las pruebas de concepto y claro, hizo el aplicativo de la prueba de concepto, pero nuevamente darle mantenimiento, darle soporte, fue lo que no fue sencillo. Entonces, por eso siempre tengan en cuenta las limitaciones. Puede ser que ustedes, por ejemplo, ¿no? En esta ponencia han visto, AppScripts, sí, ok,
pero tienen la experiencia, tienen el expertise. Primero, nuevamente, hay que informarse, hay que documentarse, hay que ver las comunidades que están detrás de la tecnología. Esto es importante, ¿no? Cuando ya, o sea, nuevamente hay dos cosas. Uno es la parte académica, ustedes están en la parte académica y acá sí, o sea, pueden adoptar todas las tecnologías, investigarlas, revisarlas, pero cuando ustedes en algún momento van a ir a la parte ya de trabajar en algún proyecto, cuando ustedes propongan alguna tecnología, siempre tengan en cuenta detrás si la comunidad, la madurez de la tecnología, ¿sí? Para que nuevamente, para que su idea sea adoptada y para que su idea crezca en el tiempo. En REST, digamos, las características es que es difícil para empezar, no es sencillo de dominar. Les comento algo un poco, pues, yo ya tengo trabajando con el tema de REST hace como 2 años y medio, 3 años, y para esta ponencia empecé a revisar un poco más a profundidad y encontré mucha literatura que de alguna forma a mí se me había pasado cuando yo empecé a trabajar, porque cuando uno empieza a hacer o a trabajar con determinada tecnología, básicamente es como, ok, ejecutemos al punto, trabajemos, hagamos, porque en la empresa, pues los tiempos son así. En cambio, cuando ya uno se sienta como con más calma a revisar, sí, o sea, en verdad, detrás de redes hay bastante documentación, bastante literatura, y digamos que, por lo menos en mi caso, me quedo con el tema de volver a hacer un review de la tecnología, volver a repasar libros y de pronto mejorar ciertas cosas que yo había codificado, ¿sí? Y también nuevamente acá viene el tema que decían, ¿no? Cuando ustedes programen, piensen en el yo del futuro, o sea, cuando de acá 1 año, 2 años, ok, si ustedes expresan su código, ¿qué va a pasar? Eso es muy importante. El REST es sin estado. La ventaja de REST principalmente, creo yo, es de que trabaja con cualquier media type. O sea, como de por medio usa HTTP, puede trabajar con cualquier media type que trabaje HTTP, el protocolo HTTP. Es de una alta performance, especialmente con HTTP2. Puede escalar ilimitadamente, esa también es una ventaja, pero sí requiere del conocimiento del protocolo HTTP, ¿sí? Actualmente es la forma más común de desarrollar APIs, ¿sí? Con GraphQL es más fácil de empezar. Se ignora la infraestructura de Internet usando el método POST. Tiene ciertos problemas de escalabilidad. Hay cierto acoplamiento entre el cliente y el servidor porque digamos que uno debe conocer ciertas cosas a la hora de hacer las consultas. Es más sencillo del mantenimiento y las consultas son comparables con SQL, ¿no? Como les decía, ustedes básicamente en GraphQL consultan a la información y esta va a devolverte con determinadas características, ¿no? Lo cual lo hace más sencillo que REST, porque mediante una consulta yo puedo acceder, o mediante un solo endpoint, yo puedo acceder a mucha información. En cambio, con REST, yo tengo que ir a diferentes endpoints dependiendo de la información que yo quiera obtener, y también tengo que usar diferentes métodos, put, get, tal, dependiendo de lo que de la acción que yo voy a realizar. Actualmente el soporte para media types es limitado y es relativamente nuevo en el ecosistema de los APIs. Por lo menos en donde yo trabajo actualmente usamos REST, estamos explorando GraphQL, todavía no lo hemos aplicado en producción en algún proyecto o en alguna etapa. Entonces, en cuanto al diseño del API, cuando yo hablo de REST, se requiere tener un entendimiento de las necesidades del usuario, porque inclusive se debe definir la URL, se debe definir qué valores van a ir en mi URL, ¿sí? En cambio, en el caso de GraphQL, se deja el entendimiento de cómo los usuarios van a usar el API para después, porque tú, digamos, le vas a dar una gama de información y ya el usuario luego va a consultar este endpoint. Y de pronto, de toda la información que yo le doy, de todos los atributos, de todos los datos que yo le doy, en el tiempo yo puedo ver que él en verdad no requiere toda la información. Yo puedo ver que el 80% de las consultas son a determinado tipo de datos. ¿Esto por qué es importante? Si recordamos la gráfica de GraphQL, él en algún momento puede consultar a una API, puede consultar a una base de datos no relacional o puede consultar a una base de datos relacional. Entonces, por ejemplo, si el 80% de mis consultas son a la base de datos no relacional
y al API, yo puedo de pronto quitarle ese 20% o ese 10% de consultas y ya que no se consulten a la base de datos. Y eso de pronto hacerlo por otro lado. Entonces, el entendimiento de las necesidades o de cómo el usuario usa la API se da una vez que el usuario utiliza las consultas. ¿Ok? Entonces, no, GraphQL te ofrece una API aparentemente genérica, ¿sí? Ese es un poco lo que ofrece GraphQL. En cambio, el API REST, tú tienes que pensar o tienes que hacer el diseño pensando en el caso de uso. Esa es un poco la diferencia que hay entre uno u otro. Ya está en ustedes decidir cuál es el mejor, ¿no? Un API REST es como tener algo más estructurado, más formal. En cambio, GraphQL es como algo más dinámico. Es un poco la diferencia. Nuevamente, dependiendo de la tarea que ustedes tengan, ustedes van a elegir cuál es la más adecuada. Pero siempre es bueno que conozcan de las dos. Hay algunas otras más. Yo acá les menciono las dos más utilizadas. Si comparamos las API versus los microservicios, tenemos en cuenta lo siguiente, ¿sí? Un API básicamente es un conjunto de definiciones, protocolos de comunicación y herramientas para crear un determinado software. O sea, es un contrato. Básicamente una API es un contrato. Ustedes, por ejemplo, usan la API de Google Maps. Es un contrato de cómo ustedes van a consultar la información. En cambio, cuando hablamos de microservicios, hablamos de toda una técnica de desarrollo de software, ¿sí? Es una variante de lo que era la arquitectura orientada a servicios y digamos que el tema de los microservicios es, digamos, es una técnica de cómo yo puedo, mi sistema monolítico, empezar a separarlo en diferentes componentes de software. Esa es básicamente la diferencia. Un microservicio puede terminar siendo un API. Sí, de pronto un microservicio en algún momento da soporte a determinados endpoints, ¿sí? Pero la API como tal es el contrato propiamente, o sea, es la interfaz que yo voy a dar de cara al usuario. Pues esto, como les mencionaba, la parte de microservicios básicamente es llevar una arquitectura monolítica, empezar a desmembrar las lógicas de negocio, la parte de ciertos dominios de la aplicación y llevarlo a diferentes componentes que sean más fáciles de mantener, que sean más fáciles de escalar en el tiempo, ¿sí? En cambio, un API REST básicamente es un cliente enviando consultas mediante protocolo HTTP, usando los métodos HTTP, GET, POST, PUT, DELETE, ya sea a un servidor, a un API Gateway, a un endpoint. Por ejemplo, ¿no? Este endpoint puede ser nuevamente, puede tener detrás microservicios, sí, puede tener detrás microservicios, claro, pero digamos que esa es la diferencia entre uno y otro. Ok, como ya último punto para la parte de esta ponencia, vamos a ver la parte de arquitectura de APIs. A la hora de tener en cuenta la arquitectura de un API, deben pensar en la seguridad, la experiencia del desarrollador que va a adoptar el API, la parte de integración, el manejo de errores, el uso y la medición y el rendimiento. Todas estas características son las que yo debo considerar a la hora de desarrollar una API. En la parte de seguridad, deben tener en cuenta la parte de autenticación, autorización, también el tema de ataques de inyección y los ataques de tipo de Distributed Denial of Service. Sí, que muchas veces de pronto puede haber alguien que quiera, digamos, enviar mucho tráfico a mi endpoint para básicamente saturarlo y que no atienda a otras clientes. Este es, digamos, en la parte de seguridad lo que se tiene que considerar, ¿no? Muchas veces para la parte de autenticación y autorización se usa lo que es YWT, ¿no? Para la parte de validación de los usuarios y que luego la información pueda ir hasta incluso encriptada.
En la parte de experiencia de desarrollo, el éxito de la adopción de un API depende de la adopción. Depende de que mucha gente lo utilice. ¿Sí? Si yo desarrollo un API y no lo utilizan, entonces ese API no es exitoso. Entonces debe ser sencillo para que el desarrollador lo pueda utilizar. Por ejemplo, cuando vimos el ejemplo de JavaScript de mapas, si se dan cuenta, miren, latitud, longitud y el zoom. O sea, es sencillo de utilizar. ¿Sí? Esa es la idea para que un API sea adoptada. Cuando yo desarrollo un API, el primer usuario es el desarrollador que va a consumir esa API, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? Acá quien hace este consumo es el desarrollador, un programador. Es quien debo tener en cuenta a la hora de desarrollar una API. Entonces, debe tener un portal de desarrollo, debe haber foros alrededor de esa API, tiene que haber herramientas de desarrollo, inclusive tiene que haber pruebas de los endpoints, ¿sí? Entonces, toda esta información debe estar proporcionada, debe estar descrita para que una persona pueda utilizar su API. En la parte de integración, tienen que tener en cuenta este API a qué fuentes de información consume, ¿sí? Muchas veces los API están basados en sistemas legacy, ¿sí? Entonces deben tener en cuenta esto, de qué sistema va a tomar la información para poder dar el resultado del API. Y muchas veces estos APIs son lentos básicamente porque justamente van a los sistemas legacy, ¿sí? En el manejo de errores tienen que tener en cuenta que está basado en el protocolo HTTP y que tienen que tener las respuestas adecuadas según el request que están manejando. El uso y medición es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Por ejemplo, en GraphQL, yo puedo determinar que el 80% de las consultas son hacia determinada fuente, hacia Elasticsearch o hacia el endpoint. Entonces yo puedo inclusive en ese momento descartar el uso de la base de datos. O puedo darle más recursos al consumo en Elasticsearch, ¿sí? O al consumo en el endpoint. En Amazon, en AWS, hay lo que es el API Gateway. En el API Gateway uno puede tener la medición o las consultas de qué API están siendo utilizadas. Es más, inclusive en el API Gateway tú puedes tener a qué cliente vas a darle más recursos y a qué cliente vas a darle menos recursos. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener una suscripción del tipo, no sé, oro, plata, y según esa puedo consultar 5,000, 10,000 o 15,000 consultas, o según la suscripción que yo tenga. Entonces, yo esto lo puedo controlar en el API Gateway, por ejemplo, en AWS se puede controlar. Entonces, es muy importante el uso de cómo yo utilizo determinada API y tener en cuenta mucho las mediciones. Y también el rendimiento, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿no? Si una API le responde a ustedes y de pronto ustedes esperan que sea la respuesta en 1 segundo, en 2 segundos, 3 segundos, y esta responde en 1 minuto, pues esa API va a dejar de ser utilizada. Este también es muy importante. Ok, ya como para cerrar la ponencia y ir un poco con el tiempo, ¿qué conclusiones podemos tener, no? Que el desarrollo de APIs actualmente se usa para integrarse a otros sistemas o para compartir parte de la lógica de una empresa, como hemos visto. Un API es diferente a microservicios, pero ambas sirven para el escalamiento horizontal. Actualmente los estándares más utilizados son RESTful y GraphQL. Y una API sirve para no reinventar la rueda, ¿sí? Entonces, sirve para de pronto consumir servicios de terceros, ¿no? Como el caso de Google, como el caso de Amazon. Acá yo le diría que cómo, en el tema de negocio, cómo evolucionan las APIs, inicialmente uno tiene APIs para conectar sistemas internos, ¿sí? Luego va el tema de movilidad y productividad. Luego va el tema de lo que les decía, ¿no? De que sea omnipresente, de que yo tengo APIs para cualquier tipo de sistemas. Luego las APIs deben
me ayudan a mí a integrarme a otros partners, ¿sí? Y finalmente yo puedo hacer que mi API evolucione en la parte de monetización. Esa es un poco la curva de cómo yo debo ir evolucionando mis APIs. No sé si ahora tienen consultas, preguntas relacionadas al tema. Por mi parte, muchas gracias por la invitación y eso sería.